Comenzamos esta historia con Aya-chan. Ella fue a pescar con su padre cuando iba a segundo grado de primaria, pero ella realmente no quería ir con su padre, solo lo hizo para complacerlo. Su padre no podía controlar su temperamento, cuando era malo les gritaba a todos por cualquier razón, ella temía a su padre más que cualquier otra cosa en el mundo. En su niñez había ido a la casa de una amiga, su casa era muy reconfortante. Se sorprendió mucho cuando el padre de su amiga se les unió al juego, él era muy gentil y en verdad parecía que se estaban divirtiendo, su amiga podía replicarle cualquier cosa y su padre no se enojaba, eso le hizo pensar que las cosas deberían de ser así. Cuando volvió a su casa ella intentó replicarle a su padre algo, pero este inmediatamente se enojó y con odio le dedicó unas palabras. Su madre inmediatamente saltó a defenderla, pero la ira de su padre ya era incalculable. Las cosas nunca debieron ser así, sentada en el banco de la plaza, Aya pensó en la familia de su amiga, no quería volver a casa. Al llegar la noche escuchó a su padre llegar a casa, inmediatamente empezó la pelea otra vez, ella odiaba eso, la asustaba. Cuando todo termina siempre veía a su madre con alguna que otra herida, ella siempre se excusaba, nunca decía la verdad. Un día de esos, ella estaba viéndose al espejo cuando, de pronto, dejó de verse a sí misma, ella había desaparecido. Entonces probó, podía pararse enfrente de su hermano y éste ni siquiera lo notaría. Podía desaparecer y aparecer a voluntad. La ropa que llevaba encima desaparecía. Si levantaba algo desaparecía, pero si apoyaba su mano en ese objeto no, la pintura en su mano no se veía, el agua tampoco, pero tan pronto bajaba de su piel volvía a ser visible, eso significaba que sería vista si se hacía invisible en la lluvia. Las personas no parecían ser capaces de escuchar lo que decía y tampoco parecía haber un límite de tiempo. A partir de ahí, ella empezó a hacer travesuras como patear una lata detrás de una persona o entrar a lugares a los que no debía. Durante medio año usó sus poderes para distraerse. Le ayudaba a olvidarse de su situación en casa, pero cierto día, cuando volvió a casa, vio los zapatos de su padre, ese día era domingo. Su padre siempre iba a pescar el domingo. Cuando entró a casa vio a su padre golpeando a su madre. Ella sabía qué pasaba, pero esa era la primera vez que lo había visto con sus propios ojos. Su padre gritaba que tenía que tener la comida lista cuando volviera a casa, pero era domingo, supuestamente no tendría que volver. Tras la réplica de su madre su padre le dio una patada, ella rápidamente corrió a su lado, pero su padre la acusó de ponerse del lado de su madre, seguido de eso le gritó con todas sus fuerzas. Esa mirada, esa no era la manera en que los padres miraban a sus hijos. Era inútil decirle algo a esa persona, su madre aguantaba todo eso por ellos. Cuando años atrás mamá mencionó que quería buscar un trabajo, su padre explotó otra vez, dijo que no había ningún problema con sus ingresos. Ella tenía que mantenerse callada, no tenía que empeorar las cosas. Esperaría a que pase el tiempo, hasta que crezca, hasta que las cosas cambien. Era lo único que podía hacer. A pesar de eso el tiempo pasaba muy lento, 6 años habían pasado como si fuesen 2 siglos para ella. Al volver a casa un domingo, volvió a encontrarse los zapatos de su padre, había pasado de vuelta y, como siempre, su hermano 3 años mayor no hacía nada. Pero esa vez fue diferente. Su madre agarró un cuchillo y amenazó con terminarlo todo. Su padre se disculpó como siempre hacía cuando las cosas lo superaban, pero su madre estaba estresada, alterada, el cuchillo subió más a su garganta y, Aya, sin pensarlo gritó que se detuviera. Su madre al notarla se derrumbó llorando. Ella amaba a su madre pero esa noche, su madre se disculpó con ella, dijo que ella enfadaba a su padre y que tal vez sería mejor si no estuviese allí. Por primera vez en 15 años pensó seriamente sobre su madre, ella aguantó todos esos años mientras su padre la destrozaba solo para no hacerlo enojar. Ella necesitaba un trabajo para alejarse de él, pero cuando conseguía uno su padre se enojaba y cuando eso pasaba sus hijos lloraban. Ella pudo haberse ido de casa sola,
pero nunca lo hizo porque sus hijos estaban allí. A Aya no le importaba su clase, no le importaba su hermano, ni siquiera a ella misma. Habían pasado años desde la última vez que se había vuelto invisible. Al día siguiente Aya salió de casa con la excusa de ir al parque. Aya lo había matado, y fríamente lo dejó ahí tirado. Esa noche Aya no pudo dormir. Solo su tía había llorado el funeral de su padre, ni siquiera su madre lloró por él, al menos no enfrente de ella. Recibieron el dinero del seguro de su padre y en tan solo 2 semanas, su familia volvió a la normalidad. No sabía qué le estaba pasando a su madre, pero, al menos no estaba siendo golpeada. En el invierno de su 3er año de ciclo básico asesinó a su padre. Una vez deseó estar en cualquier otro lugar, pero aún estaba allí, cerró su libro y se fue. Ella no quería estar ahí, hubiera deseado nacer en cualquier otra familia. Su padre golpeaba a su madre, se ponía furioso por cualquier cosa, ella lo recibía y dejaba que la destrozaran. Su hermano 3 años mayor era el mismo pedazo de basura que su padre y, aún así, todos comían juntos fingiendo ser una familia feliz. Era repugnante, no quería estar allí. En su escuela había bullying, solo los matones parecían divertirse, nadie sentía pena por él, solo le alegraban de que no fuesen él, ellos pretendían no verlo, él tampoco era mejor que ellos. Mientras los más malos abusaban de él, él se desquitaba con otros más débiles que él, mientras todo eso pasaba. Su maestra se veía agradable a primera vista, pero ella en realidad no sabía cómo disciplinar su clase. Esa clase era de solo personas sentadas en la misma habitación. Cuando había un festival se unían y pretendían que se esforzaban juntos y daban lo mejor. Era repugnante, tampoco quería estar allí. Bueno, esta es una recomendación, así que lo dejaré hasta aquí. La historia trata de esta chica que después de matar a su padre, tiene que vivir con el hecho de ser una asesina, a pesar de merecérselo. Ese hecho le carcome el alma, llegando incluso a no querer hacer amigos porque temía mancharlos con su oscuridad. Es una muy bonita historia, se la recomiendo aunque no esté terminada.